¿Qué es lo que yo le podría decir a un joven que está saturado de las redes sociales y que no sabe cómo manejarlas para evitar caer en el vicio de estar en todo momento con ellas? Bueno, primeramente, desde mi postura, pues nunca le pondría culpa, nunca le diría que es culpable por estar pasando muchas horas en redes sociales. Trataría de hablar con él y decirle que las redes sociales no están diseñadas para conectarte o informarte. Aunque se ha llevado ese tema y hay muchas personas que van a TikTok a informarse de cosas, que van a Facebook a leer y pensar que de alguna manera conectan con otras personas, todo eso no es cierto. O al menos tiene que pasar el punto crítico. No creer tan, digamos, abiertamente todo lo que la red social nos diga. Le diría que principalmente son herramientas tecnológicas que están en este momento con el objetivo de entretenimiento. Sirven para distraernos, para entretenernos, para quizá descansar un poco de las actividades que tenemos al día. Pero en realidad no tienen de ninguna forma a veces algún medio de comprobación de lo que están diciendo. También le podría decir, por supuesto, que estas redes sociales fueron diseñadas por cientos y cientos de ingenieros y además de psicólogos que tenían como objetivo la atención. Es llamar la atención porque la atención de una persona en una red social se vende muy bien. Las redes sociales, además de estar viendo lo que pasa allí, estamos viendo publicidad. Estamos dando datos y, por supuesto, nos estamos llenando de cierta dopamina en el momento que tenemos una recompensa cuando vemos algo que nos llama la atención o nos gusta. El sistema de la dopamina, el sistema de recompensa, es algo que estudiaron muy bien los psicólogos e ingenieros en el desarrollo de las redes sociales. Es un mecanismo de refuerzo intermitente. Cada vez que tú estás viendo algo que te gusta, que le das un like, que ves un contenido tras otro en un scroll infinito, estamos teniendo un sistema de recompensa de que te va a venir un nuevo video que te va a gustar más que el anterior o algún tipo de contenido que te va a atraer mucho más y te va a hacer sentir mucho más alegre. Es un sistema que se está programando en el cerebro donde la dopamina se hace presente. Ya saben que es precisamente ese químico que nos hace sentirnos constantemente alegres, nos ayuda. O sea, artificialmente estamos provocando la dopamina a través de las redes sociales. No se lo diría a este joven con el objetivo de regañarlo o de hacerlo sentir culpable, solo como una información, como algo que ya hay estudios donde se pueden encontrar este tipo de datos que estoy dando. Y entonces ahí vendría la solución o quizá un primer acercamiento a la solución. Decirle a este joven que pase de ser consumidor a un creador podría ser. Porque no es lo mismo el vicio de estar consumiendo contenido, hacer scroll infinito, sin buscar nada en concreto, sino que salga, esperando que algo te pueda entretener de pronto, a cambiar la regla del juego y entonces entrar a publicar algo específico, algo muy concreto. Cuando tú ya eres creador, ya creas contenido dentro de la red social, Facebook, Twitter, Instagram, ya podría tener un enfoque. Podrías hablar tal vez de videojuegos, de cómo está tu día, pero ya es algo distinto a estar simplemente consumiendo. Por lo tanto, en este sentido, tu creatividad se puede potencializar cuando te vuelves un creador para que tengas la habilidad también de responder a mensajes que te van haciendo. Y cuando termines ya tu publicación o de responder mensajes, cierra la app, sin rodeos, en lugar de que la dejes abierta por si hay algo que te tengas que enterar. No, simplemente ya publiqué, la cierro y continúo con mis demás actividades. A partir de aquí, para no caer en el vicio, pues se recomienda bastantes cosas como quitar las notificaciones de los teléfonos, que solamente dejes llamadas, notificaciones de llamadas, de mensajes directos, de personas que conoces, personas reales que tienes en tu WhatsApp, la tía, el vecino, el amigo, el profesor, personas que conozcas.
solo debería de tener ese tipo de notificación. Las otras de personas que no conoces, que aunque te escriben, pero no has tenido un acercamiento físico, no podemos estar seguros de ninguna manera que existan esas personas como dicen existir. O sea, hay mucha suplantación de identidad. Ahora, estas notificaciones tienen un impacto a nivel del cerebro porque siempre son alertas, llamadas, hace que dispare la ansiedad. Hay estudios que han determinado que sí, cuando tienes el teléfono frente a ti y hay notificación, llega, el cerebro levanta un estado de alerta. Entonces tiene que haber un instante en donde esas notificaciones estén apagadas o poner el teléfono en otro lugar para evitar estar en un estado de ansiedad. Por eso no se recomienda que cuando vayas a dormir por las noches dejes tu teléfono con notificaciones. Porque si te despiertas a la medianoche porque escuchaste una notificación que identificas con un mensaje de WhatsApp, que identificas con un mensaje que te llega al Instagram, inmediatamente tu cerebro se vuelve a activar. No descansas y te pones en un estado de ansiedad. Por eso se recomienda entonces también hacer cambios en la pantalla del teléfono, poner una escala de grises en lugar de tener los colores tan estridentes, tan intensos. Ponlo en blanco y negro y te aseguro que ya no te dan tantas ganas de ver a Instagram ni TikTok. Como que se pierde mucho de ese gusto. Si verdaderamente el joven, en este ejemplo, quiere empezar a controlar el uso de sus redes sociales, puede probar con este tipo de trucos. Es como un hackeo a la mente, porque no es lo mismo verlo con estos colores brillantes y chillantes a tener blanco y negro. Se ve distinto, se ve como si fuera esos periódicos antiguos y nuestra mente inmediatamente dice no hay nada que te llame la atención. Por eso, como último punto, podríamos decir también que se desinstalen algunas aplicaciones, como pueden ser, por ejemplo, estas de TikTok, Instagram, Facebook, y que mejor utilices el propio navegador del teléfono. ¿Por qué? Eso te ayuda a que seas más lento en la búsqueda y que no estés consumiendo tan rápido. Porque si te fijas, cuando tienes las aplicaciones oficiales, está la facilidad de cambiar de un mensaje a otro, de una fotografía de Instagram a otra, a un reel rápido. Pero si tú quitas eso y lo haces desde el navegador web que tiene tu teléfono y le tienes que poner Instagram, ¿no? Y luego tu cuenta, todo eso ayuda a que llegue un momento en que tu cerebro vea que es más complejo hacerlo y no se esté recompensando tan rápido, sino que tenga que esperar, tenga que hacerlo de una manera más pausada. Y eso ya controla esta obsesión de estar viendo las redes sociales. Y finalmente que haya, por ejemplo, disciplina en tiempos. Le propondría algún tipo de horarios para que pueda entonces comenzar a usar las redes sociales. Por ejemplo, yo podría sugerir no ver redes sociales en la primera hora al despertar, ni tampoco en la última hora antes de dormir. Porque si lo primero que alguien hace es abrir los ojos y ver las notificaciones, los ojos están cansados, tu visión tu estado mental no está al 100%, y lo que puede ocasionar es que venga algún tipo de notificación que te altere. Empezarías tu día muy alterado. Lo que se recomienda es que te levantes en la medida que sea posible, con tiempo, pase la primera hora, tomes agua, quizás haces ejercicio, quizás comienzas a desayunar, y ya que se estabilizó todo tu sistema, pues empiezas a ver las redes sociales en un espacio que te des a ti. Y podríamos decir que no invadan espacios, no necesariamente que en la mesa donde comes te estés revisando redes sociales, en la cama o con la salida de amigos o pareja. Porque si estás con alguien en persona, pues el teléfono tiene que estar fuera. Si está el teléfono en medio, pues es probable que haya ese tipo de ansiedades, que quieras saber qué está pasando, que se escuchen las notificaciones. Bueno, eso podría ayudar entonces a que se vaya reduciendo este consumo
tan impactante dentro del ámbito de las redes sociales, pero se tiene que sustituir al mismo tiempo ese tiempo que va liberándose con nuevas alternativas, actividades como otras pasiones, como lectura en papel. Hay muchas personas que están comprando Kindles o Kindle, que son los dispositivos electrónicos de lectura, que no tienen aplicaciones de notificaciones de Instagram ni nada, es el puro lector, o compran los libros físicos y se toman el tiempo para leer. Dejan el teléfono y empiezan a leer. Pueden hacer algún otro tipo, hasta dibujar mandalas. Hay mucha gente que terapéuticamente los usa, dibujar mandalas, hacer ejercicio, aprender a tocar un instrumento, empezar a escribir algo, cocinar o quizás hasta salir y caminar sin teléfono. Porque hay muchas personas que no pueden hacerlo. No me refiero a salir a caminar, sino a dejar el teléfono en casa mientras están caminando y disfrutando de otras cosas. Al final, tenemos que seguir recuperando la capacidad de estar en silencio con tus propios pensamientos. Abusar del consumo de las redes sociales es no quererte ver en tus propios pensamientos, no tener esa necesidad o tener esa necesidad constante de tapar el aburrimiento con estimulación digital. Y es necesario aburrirse. Yo le diría ese último consejo a este joven: date el permiso de aburrirte. ¿Sabías que los grandes inventos de la humanidad surgieron de personas que se aburrieron? Ninguno estaba activo al 100%. Estaban aburridos y quisieron salir del aburrimiento. Pero antes de eso se metieron al aburrimiento para que su mente descansara y empezara a conectar con más ideas. Este mundo de innovación es de los aburridos. Hay que decirlo como es. Estamos viviendo las consecuencias del mundo aburrido, por eso se inventaron las redes sociales. Pero nosotros podemos seguir ocupando la cultura del aburrimiento a propósito. Abúrrete durante 1 hora, date la oportunidad de no tener nada, sentarte, mirar el cielo, hasta el punto que digas qué aburrido es esto, y te quedes un poco más, porque tal vez ahí va a comenzar un proceso de creatividad. Ahí ya podrías empezar a pensar, bueno, ¿qué otra cosa se puede hacer? ¿Qué quisiera hacer? Créeme que esas ideas que yo aplico constantemente me pueden ayudar y me han ayudado a mí también a desarrollar más mi creatividad. De no ser por los momentos de aburrimiento que yo mismo me doy constantemente, probablemente estaría totalmente quemado, como dice Byung-Chul Han en La Sociedad del Cansancio, en ese aspecto del burnout, de tanto estar haciendo que al final no haces nada. ¿Qué te parece, Dorita? Déjame aquí tus comentarios al respecto. Generalmente en mi vida digo constantemente, no sé. No sé qué quiere decir esto, no sé cómo responderte, no sé qué pensar acerca de lo que está pasando, no sé qué me conviene, no sé qué paso tengo que dar. Utilizo estas 2 palabras, no sé, en contraposición a muchos años donde yo según sabía todo. Cada vez que alguien me preguntaba que si yo sabía por qué nos pasaban desgracias en la vida, yo decía, claro que sé, porque ya estudié, ya leí, ya aprendí, porque ya escuché a otros maestros, les estoy copiando lo que dicen, claro que sí sé. Y entonces daba toda mi exposición. Pero después me quedaba con la duda, ¿realmente sé o solo estoy repitiendo lo que dicen los libros, lo que dicen las personas? ¿Realmente sé algo en la vida? ¿Cómo puedo saber que yo sé algo? Quizá vivo bajo la ilusión de sabiduría. Quizá yo digo que sé lo que me conviene. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, yo sé que si todos los días ganara $1,000, yo sé que sería muy feliz, porque sé que con dinero pago mis deudas, y sé que lo más importante es vivir sin deudas, y sé que si no vivo con deudas, yo sé que soy feliz, y sé que ser feliz es lo mejor que a un ser humano le puede pasar, porque yo sé y así. Puro yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. La pregunta es, ¿verdaderamente sabes? ¿O solo estás repitiendo lo que dicen miles de personas?
Fue cuando empecé a cuestionar y ya con la práctica de un curso de milagros me di cuenta que realmente no sabía qué es lo que me conviene. Solo creo saber. Yo creí saber que a mí me convenía tener cosas, personas a mi lado, que a mí me convenía hacer ciertas actividades. Pero cuando lo tuve, no me sentía bien. No me sentía pleno ni satisfecho. Faltaba algo. Entonces fue la pregunta inminente. Si verdaderamente yo sabía que iba a ser feliz consiguiendo esto, ¿por qué no lo soy feliz? ¿Por qué no soy feliz cuando ya lo tengo? Tal vez no sé. Entonces ese es el pensamiento de humildad, no solamente para los que practican el curso de milagros, sino para cualquier persona. Sócrates decía, yo solo sé que nada sé, o tal vez sé un poco más de lo que los demás creen saber, porque ellos dicen saber mucho, pero no saben nada, y yo sé que no sé mucho, pero sé algo que es que no sé. Parece un juego de palabras enrevesado, pero lo podemos encontrar en la apología de Sócrates. Sócrates empezó a pensar, ¿cómo es que sabemos las cosas? Entonces se fue con los sabios, con los expertos de la materia en aquella época en Atenas. Les hizo preguntas. Se fue con el experto que conocía las reglas, las leyes, la justicia. Le preguntó a un experto, ¿tú cómo sabes acerca de la justicia? ¿O qué sabes de la justicia? Y el experto le decía, pues la justicia es darle a todos lo que le corresponde. ¿Y cómo sabes eso? ¿Cómo podemos saber qué le corresponde a cada quien? Pues porque a cada quien le corresponde algo bello, hermoso. ¿Y por qué? Y empezaba Sócrates a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo sabes que es así? Sócrates se parece a ese niño pequeño que tienes en casa que te está preguntando, mamá, ¿por qué? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué papá no nos visita? Y en lugar de que tú le digas, mira, hijo, no lo sé, así están las cosas, podemos investigar. Le inventamos un cuento, ¿no? Mira, lo que pasa es que papá está de viaje, va a regresar muy pronto, no va a tardar, no te preocupes. Y claro, se oye muy bien, es muy bonito ese consuelo, pero ¿realmente sabes que es así? ¿Por qué no decir simplemente no sé? No sé porque es el cielo azul. Tiene que haber una explicación, pero no la sé. Entonces, cuando haces ese acto de reconocimiento de que no lo sabes, puedes investigar, puedes preguntar y luego llegar a tus propias conclusiones. Porque si yo digo que yo sé por qué las personas pueden reencarnar, alguien me va a preguntar, ¿y cómo sabes eso? Y si yo digo porque yo lo viví, porque tengo a 100 personas que lo vivieron, porque hay libros que hablan de eso, alguien me puede decir, ¿y cómo sabes que todos esos testimonios son suficientes para saber que te puedes reencarnar? O sea, al final llegamos al mismo punto, realmente no sabemos. Podemos tener creencias, opiniones, podemos tener explicaciones convenientes. Bueno, a mí me gusta la reencarnación, yo me quedo con ese tema, pero no sé si exista, no lo sé. Sin embargo, es una creencia que quiero adoptar. Perfecto, eso es más honesto a decir, pero es totalmente evidente que la reencarnación existe, por favor, no me preguntes estupideces, claro que existe la reencarnación. ¿Cómo sabes que existe? ¿Cómo lo sabes? Por lo que otros te dicen. Es que un maestro me dijo que le pasó esto. Es que a mí me pasó que yo recordé aquello. ¿Eso es suficiente para saber? ¿Lo que te pasa a ti es suficiente para saber y convertirlo en una regla universal? Son las preguntas que Sócrates se hizo hace más de 2000 años y que hoy están en muchas terapias, por ejemplo la cognitivo-conductual, están en las filosofías racionalistas también, y por supuesto en el mismo propio curso de milagros, ahí aparece este tipo de preguntas, pero antes de que tú puedas llegar a ese aspecto tienes que negar que sabes. Probablemente sepas algo, claro, pero no sabes todo. ¿Por qué no ser honestos y lo que no sabes, admítelo? Lo que sabes, perfecto. Yo sé a qué sabe el mezcal, yo lo he probado, pero yo no sé a qué sabe, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Yo no sé a qué sabe
el licor Grappas de Italia. No sé a qué sabe. Me han dicho que sabe bueno, no sé a qué sabe ese licor. Sé del mezcal porque ya lo tomé. Lo he tomado, tengo una experiencia. Sé por experiencia a qué sabe. ¿Puedo saber sin experiencia a qué sabe el licor Grappas? No lo creo. Puedo tener testimonios de los demás y me puedo copiar uno de ellos. Por ejemplo, puedo ver a un italiano que me diga, sabe perfecto, tiene un aroma, tiene un sabor de hierbas, un poco dulzón, que en el paladar te da un retrogusto muy profundo cada vez que lo tomas. Y yo me puedo copiar esa explicación y te la puedo decir como si supiera, pero en realidad no he tenido la experiencia. O sea, podríamos decir lo siguiente: saber implica la experiencia, pero no solamente la tuya, sino una experiencia mucho más amplia, donde no, porque tu experiencia también puede estar limitada por tus propias expectativas. Entonces, yo sé del mezcal, pero no de todos los mezcales tampoco. Yo sé lo que sabe determinado tipo de mezcal, pero no puedo saber el de todo, el de cada preparación que tenemos en México con el mezcal. Solo sé que sé una parte, que no sé el todo. Así que para concluir, por eso ocupo esta herramienta de no sé cuando me desespero, cuando me enojo, cuando me molesto, porque precisamente llega esa sensación, digamos que porque se contrapone mucho lo que según yo sé con lo que está pasando. Por ejemplo, tomo el mezcal, yo sé que sabe fuerte, lo tomo y me sabe a agua, entonces se rompería eso. Me dicen, es que es mezcal, pero este es otro tipo de mezcal. Ah, es que no se parece al que yo tomo. Entonces no sabes de mezcales. ¿Cómo que no? Yo he tomado los mejores, pero no has tomado este. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿realmente sé o tengo solamente la ilusión, la imaginación de que sé? Ahí es donde tenemos que ser muy honestos y recordar, no sé, pero quiero aprender. Y lo poco que sé, lo puedo volver a cuestionar, con el objetivo de acercarme más a la verdad. ¿Qué te parece, Dorita? Déjame aquí tus comentarios al respecto. ¿Cuáles son las diferencias entre la ironía, el sarcasmo, la burla, para poder acercarnos mejor a los conceptos? En primer lugar, la ironía. Se plantea como una figura retórica, un fenómeno que tenemos dentro del lenguaje, donde se puede expresar algo distinto o completamente opuesto a lo que realmente se piensa o que se quiere decir. La ironía tiene contraste, siempre, pero también a veces la vemos como contradicción. La intención de utilizar esta figura retórica, ironía, es que haya humor, que sea reflexiva también. La ironía te puede llevar a una crítica, te puede llevar a reflexionar sobre lo que está pasando. La ironía no necesariamente está buscando herir a nadie, no es en sí una burla, solamente es una manera de poder dejar un mensaje. Por ejemplo, podemos hacer una ironía verbal cuando decimos, ¡qué día tan hermoso en medio de un huracán! Tenemos también la ironía que puede ser situacional, que ocurre cuando el resultado que tienes de un acontecimiento es totalmente diferente y opuesto a lo que tú esperabas. Por ejemplo, que en una sede central del cuerpo de bomberos se queme por un cortocircuito. Tú lo ves y dices, ¡qué ironía! También podemos ver la ironía dramática. Es muy usada en la literatura, en el cine, cuando un espectador sabe algo que los personajes desconocen. Por ejemplo, tú sabes dónde se esconde el villano mientras el protagonista lo está buscando. Es una ironía dramática. El director te está poniendo a ti información que tú desde fuera ves y dentro el protagonista no la sabe. Qué ironía que se sepa desde tu punto de vista y él no. Y también qué ironía porque tú no le puedes decir al actor o al protagonista
la información que tienes. Entonces, la ironía tiene estos puntos. Ahora vamos al siguiente, el sarcasmo. El sarcasmo es una forma de ironía verbal. Depende de la ironía, pero tiene una carga mucho más explícita de mordacidad, tiene cierto desdén, cierta malicia, y la palabra en sí viene del griego sarcasmos, que dice literalmente significa como un desgarramiento de la sangre y de la carne, perdón, desgarramiento de la carne con sangre, desgarramiento, ese es el sarcasmo. Por eso hasta la palabra suena fuerte, ¿no? Es una ironía más afilada y más directa, mucho más directa. La intención en el sarcasmo sí puede ser mucho más cruel, más punzante, más ridiculizadora, porque ahí sí se busca señalar un error, señalar una torpeza o señalar una contradicción de manera incisiva. El sarcasmo, digamos que es ironía potenciada. Vamos a suponer que alguien tira de pronto un vaso de agua al suelo por torpeza, ¿no? Otra persona le dice, bravo, se nota que eres un genio de la física. Eso no es una ironía simple, es un sarcasmo. Se nota que conoces muy bien cómo funciona la gravedad. Eso ya es mucho más incisivo, más profundo. La intención sí puede ser ese enfoque de ponerle el dedo en la llaga. El sarcasmo va mucho más intenso. Y luego tenemos el último punto, que es la burla. En la burla tenemos una acción, una expresión que puede ser verbal, gestual o gesticular, de gestos, física, y también puede ser hasta gráfica, la burla, un meme, por ejemplo, ¿no? Y el objetivo está destinado a poner en ridículo. En la burla queremos ridiculizar a alguien o a algo. Podemos ridiculizar al clima, podemos ridiculizar a los libros, pero se busca hacer el ridículo, o sea, limitarlo, simplificarlo, hacerlo pequeño. Queremos que parezca absurdo. El objeto de la burla puede ser el ataque a una persona. Podemos atacar una idea con burla. Podemos buscarla como una situación ridícula. Por eso es que la intención de la burla es ir desde un humor que parece muy inofensivo y la broma entre amigos, el cotorreo, el desmadre entre amigos, hasta la total humillación, hasta un acoso, un desprecio que descalifica a la persona. La forma que toma la burla no necesita de la ironía ni del sarcasmo para existir. La burla existe por sí misma en ese sentido, porque puede ser totalmente explícita. Haces caras, imitas la voz de alguien, señalas, te ríes frente a ella de una forma que no es empática. Por ejemplo, imitas de forma exagerada los gestos de alguien cuando hablas, para que los demás se rían de él. Ejemplos de burla es cuando alguien te está diciendo, por ejemplo, del curso de milagros: déjame recordarte, amigo, que nada real puede ser amenazado, que nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Y el otro: nada real puede ser amenazado, nada existe, en eso radica la paz de Dios. Esto es una burla, ¿te das cuenta? Estás haciendo ridículo algo que te están diciendo. No es un sarcasmo, no es una ironía. La burla busca directamente atacarlo. Exageras estos gestos. Así que al final tenemos estas tres opciones para que tú tomes tu decisión, querido José Luis, y que tú me digas desde tu visión con estas tres definiciones qué es lo que te está ofreciendo el curso de milagros en algunas situaciones, en el texto, en los ejercicios. Desde mi punto de vista es la ironía. Una ironía, por supuesto, que utiliza contrastes, que es una ironía sutil, verbal, por supuesto, donde pone en jaque también la forma en la que el sistema de pensamiento ego está funcionando. Es una ironía, ¿sí? Sarcasmo puede ser el que el ego tiene en muchas cosas. Sarcasmo
se presenta cuando el curso está describiendo algunos elementos que el ego piensa, como si se metiera a la mente de pensamientos del ego y te lo expone, ahí me parece más que es un sarcasmo e incluso hasta burla. Pero esas son mis impresiones. Ahora tú, revísalo y déjame aquí tus comentarios al respecto. Dice Pablo que se hizo de comer unos tacos mexicanos estilo argentino, querido amigo, carne argentina, jalapeños y salsa mexicana. Uy, han de estar muy buenos. Muy bien. ¿Qué piensa de la parálisis del sueño? ¿Son tareas? ¿Son tarea que me asustó y me paralizó? Probablemente te refieres a la catatonia, ¿no? Te refieres a la catatonia, al estado catatónico, si no me falla la memoria. Bueno, vamos a escuchar este mensaje que tiene Esther. Gracias, querida Esther, por tu superchat. Mos, ¿no sueles en tu vida contar a otras personas tus asuntos? Sí, claro. Se lo cuento a mis amigos, lo cuento a mi familia, a mi pareja. Por supuesto que sí. Buenas tardes, Mos, y a todos. ¿Qué piensas de la guerra en Irán? Ahorita lo vemos. ¿Ya tienes conciencia de que es un error directamente o qué? Pues si lo ves desde el curso de milagros, o sea, yo cuento con mis amigos, yo hablo con ellos. Y por otro lado, también el Espíritu Santo es mi amigo, hablo con él. No sé si por ahí va tu pregunta y te refieres. Vamos a ver qué nos dice por aquí Esther. Escuchemos. Esther García 5449, ¿qué piensa de la parálisis 3S del sueño? Son tareal 3S que me asustó y me paralizó de miedo. Vamos a hablar un poco acerca de la parálisis del sueño. Se considera que es una parasomnia, así le llaman. Es decir, un desajuste temporal en el mecanismo que puede conectar a la mente consciente, la mente de todos los días con las que hacemos actividades, con el control del cuerpo durante las fases del sueño. En algunos lugares como en México y áreas de Latinoamérica se conoce como la subida del muerto. Las abuelas decían, se me está subiendo el muerto, se me subió el muerto anoche. Como una forma de decir es que estaba paralizada, aunque estaba despierta, no me podía mover. Esto tiene un tratamiento, digamos, dentro del ámbito neurológico. Es un fenómeno que está en muchas personas. Pero tiene que ver con cómo el cerebro está funcionando. Está muy bien documentado toda. Hay mucha investigación sobre el tema de la parálisis del sueño. Y se ha considerado desde la parte de la ciencia médica que es un elemento inofensivo. Para la salud física es inofensivo. Obviamente se siente muy feo de que te levantes o te despiertes, te quieras levantar y no te muevas y sientas como que estás, pues no lo sé si engarrotado, aprisionado y no te puedes ni mover. Pero en términos generales no afecta a la salud física, sí a nuestra parte emocional, por supuesto. Genera pánico. Según la ciencia, ¿qué es lo que ocurre con el cerebro? Pues que tienes una fase de sueño profundo llamado REM o en español MOR, que sería el movimiento ocular rápido. Es cuando tú ves una persona que está dormida y se le mueven los ojos, ves a través de los párpados cómo los ojos se están moviendo. En ese momento es un sueño muy profundo. La persona puede estar soñando o no, pero pasaron 90 minutos desde que se quedó dormida hasta ese punto de movimiento rápido de ojos. En ese estado el cerebro entra en un estado de atonía muscular, es decir, el cerebro apaga voluntariamente los músculos del cuerpo, menos los ojos y tampoco, por supuesto, los músculos respiratorios. Todo lo demás lo apaga para evitar que actúes físicamente lo que estás soñando. Es un mecanismo de protección que tiene el cerebro. Entonces, la parálisis del sueño lo que hace es que cuando el cerebro se despierta o recupera la conciencia mientras el cuerpo todavía está en estado REM,
tu mente se despierta antes, pero no le avisa al sistema motor que ya tiene que moverse. Lo que se siente es horrible, porque en ese momento tienes una incapacidad de moverte, de hablar. Atonía, perdón, sí dije Antonía, perdón, atonía, gracias querida Caro, es atonía, así se llama, atonía. Es por supuesto una incapacidad de moverte, de hablar, te puede durar algunos segundos o incluso hasta minutos. Hay una presión en tu pecho muy intensa, no puedes respirar, sientes que no hay un control que tengas en ese momento y pueden incluso ocurrir algunas alucinaciones hipnagógicas, no sé si se pronuncia así, hipnagógicas. Es decir, como ese tipo de imágenes que se están dando mientras te quedas dormida o estás despertando. Y ocurre en un alto porcentaje de casos debido a que el cerebro todavía está produciendo imaginería de sueño mientras tú estás despierto. Así que según la ciencia, pues puede haber 3 tipos de experiencia en este sentido, ¿no? Sientes como que hay una presencia que te amenaza en la habitación. O sientes una opresión en el pecho, la sensación de que alguien se siente encima de ti. Pero también está una sensación como que flotas, que caes o que sales del propio cuerpo. ¿Qué puede desencadenar todo esto según la ciencia? Pues dicen que aproximadamente el 8% de la población mundial experimenta al menos uno de estos episodios a lo largo de su vida. Los factores pueden ser frecuentes que alteren la arquitectura del sueño. Por ejemplo, el que hayas dormido pocas horas, tener horarios irregulares, pues desacopla tu sueño REM. Lo desacopla, el que a veces te duermes muy tarde, te levantes temprano, otro día que quieras dormirte más temprano y no puedas, todo eso, ¿no? También dicen que puede ser el que duermas boca arriba, porque la posición supina facilita la obstrucción leve de vías respiratorias y también hay microdespertares. También en algunos casos se ha visto que es por el tema del estrés. Hay estrés, ansiedad y mantienen al sistema nervioso hiperalerta y empieza a fragmentar las transiciones de sueños. Y por supuesto, lo que a mí me ha pasado mucho son los jet lags. Cuando viajas hay un cambio de horario, 2 o 3 horas, pero cuando hay 7 horas de cambio, desincronizas tu ritmo circadiano y haces que de pronto no puedas dormir profundamente, y cuando ya estás durmiendo, una parte de ti quiere despertarse y comienzan este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se puede gestionar? Para ir concluyendo, se puede gestionar intentando mover, pero muy lentamente. No luches contra la parálisis, porque si intentas moverte muy bruscamente los brazos, se intensifica. Intentarte mover muy lentamente. Intentar, no es que te vayas a mover, que lo intentes. Que te enfoques en tus extremidades pequeñas. Que trates de mover, por ejemplo, un dedo del pie, los ojos de lado a lado, parpadear rápidamente, porque esos pequeños movimientos rompen el bloqueo. Eso me ayuda mucho. Empezar a parpadear. Empiezo a parpadear. Todo está bien. Todo está bien. Empiezo a parpadear y eso regula mi respiración. El diafragma sigue funcionando sin problema. Y luego me recuerdo, mi cerebro se despertó antes que mi cuerpo. Esto va a pasar. Voy a estar bien. Con esto se baja la adrenalina y se desactivan también las alucinaciones y puedes volver a tomar el control. Ya tu cuerpo empieza a despertarse, te calmas y no pasó nada. Así que es lo que yo te podría recomendar, querida Esther. Como te digo, es un fenómeno que llega a pasar a todas las personas, pero no siempre se tiene que repetir. Si te llega a pasar, no te preocupes, solo es cosa de volver a controlar un poco tu cerebro y tu cuerpo para que puedas salir de ese estado lo antes posible. ¿Qué te parece? Déjame aquí tus comentarios al respecto. ¿Por qué un curso de milagros no habla acerca de la abundancia material? Si se necesita los bienes materiales, la economía material se necesita en este mundo. ¿Por qué el curso de milagros no lo habla? Bueno, quédate en este video para escuchar la respuesta que tengo. Es muy sencilla. Primero, ¿de qué debería hablar un curso de milagros? No puede hablar de todo. No es un libro de respuestas, sino solo de algunas respuestas para un problema específico.
El curso de milagros tiene como objetivo principal deshacer los obstáculos que te impiden experimentar la paz. ¿La necesidad económica es un obstáculo para la paz? Para el curso de milagros no, sino más bien otros aspectos como tu deseo de ser especial, la culpabilidad, la separación, otros elementos, pero no la parte económica. Por eso el curso de milagros no habla de la economía, porque no es su ámbito de estudio. Si nosotros queremos tener abundancia económica, puede haber otro tipo de cursos. Un curso de milagros se define a sí mismo como un sistema de pensamiento que te ayuda a reconocer cuáles son las creencias que bloquean tu estado de paz interior. Eso es todo, y son creencias mentales, no materiales. El curso no toca la materia como un obstáculo a tu paz. Te dice que todo obstáculo es la mente. Entonces me parece que es muy sencilla la respuesta porque simplemente el curso no está hecho para dar algún tipo de respuesta sobre los elementos de la economía mundial. Pero sí, querida Marcela, hay otros cursos que hablarán acerca de cómo tener abundancia económica. Pero un curso no está diseñado para eso. En otro ejemplo, un poco burlón, te podría decir, ¿por qué el curso de milagros no habla acerca de cómo hacer chilaquiles con pollo? Yo soy mexicano, yo quiero chilaquiles. El curso debería de enseñarme cómo comer chilaquiles con pollo para estar en paz. Es así la pregunta. ¿Por qué debería enseñarme a hacer o cocinar chilaquiles para estar en paz? El ámbito de la cocina y de lo que como no es materia de estudio del curso. Un curso de milagros tiene específicamente su lugar de estudio: la mente, la creencia, el pensamiento, las decisiones. Ahí es donde trabaja el curso de milagros. La parte de la economía, ética del mundo, aspectos físicos, no es competencia del curso de milagros. Todo lo que vemos son representaciones de ideas. Así lo plantea el curso, y las ideas están en la mente. La misma abundancia económica que nosotros podríamos ver en el mundo sigue siendo un estado de la mente. No hay una materia real. No existe el dinero material desde ese punto de vista. Solo tienes la idea de una abundancia material. Una idea. El curso no lo ve entonces a nivel físico. Lo ve siempre a nivel de la mente. El problema es de que se vende el curso para muchas personas como la panacea. En este libro están todas las respuestas que has buscado. Pues obviamente uno dice, pues yo tengo la pregunta, ¿cómo ser millonario? Allí lo voy a encontrar. Todo este libro tiene todo. Yo quiero saber por qué estoy viendo fantasmas. Ahí lo voy a encontrar. Este libro lo tiene todo. Yo quiero saber por qué mi pareja me abandonó. Ese libro lo tiene todo. Entonces, vender al curso de milagros desde ese punto de vista es vender humo, porque no es un libro de respuestas. Es un libro de algunas respuestas sobre cómo tu mente bloquea la paz. No sobre cómo tu mente bloquea la abundancia económica. No, solamente cómo tu mente bloquea la paz. ¿Qué te parece, querida Marcela? ¿Lo habías visto así? Déjame aquí tus comentarios al respecto. En el curso de milagros, ¿el deseo es un pensamiento? ¿Es algo previo al pensamiento con el que se toma una decisión? Así que quédate aquí, querido amigo, para que veamos esta respuesta. Es sencilla, muy sencilla. A diferencia de otras espiritualidades, el curso de milagros ve el tema del deseo como un tipo de motor que te permitirá tomar una decisión. Podemos decir que hay muchos deseos, ¿no? Deseo estar en paz, deseo estar tranquila, deseo comer, deseo caminar, deseo unirme a otras personas, deseo tomar algo. Parece que hay miles de deseos. Pero para el curso de milagros, el deseo no es el problema. O sea, tu sufrimiento no viene de que deseas cosas. Tu sufrimiento no viene de que el deseo que tienes no se apaga, sino que más bien lo que hace el curso es que el deseo, esa forma en la que quieres que algo ocurra, se pueda canalizar. ¿Es un pensamiento? Podemos entender que sí, porque lo decides.
Y ahí viene la técnica interesante. En el curso de milagros, tú decides tu deseo. Es decir, que los deseos no te gobiernan, sino que tú deseas lo que quieres alcanzar. Por ejemplo, yo deseo la paz de Dios, tal como lo diría la lección número 195 de un curso de milagros. Este es el deseo unificador. Independientemente de que tú tengas más y más deseos, con este único deseo de la paz de Dios, tendrías la oportunidad, y me parece que es la 185, aquí está, mira, con este único deseo, tendrías la oportunidad de utilizar el camino que te lleve a Dios. Decir estas palabras no es nada, pero si las dices de todo corazón, lo es todo. Si tú las pudieras decir de verdad, aunque solo fuese por un instante, nunca más volverías a sentir pesar alguno en ningún lugar o momento. Recobrarías plena conciencia del cielo y el recuerdo de Dios quedaría completamente reinstaurado y reconocerías plenamente la resurrección de toda la creación. No hay nadie que pueda decir estas palabras y no se cure. Entonces fíjate, tú podrías decir, bueno, es que yo deseo tener mucho dinero, yo deseo tener salud, yo deseo que mis hijos estén bien, yo deseo que aparezca el amor de mi vida, pero por encima de todo, lo que el curso propone es que no te limites en esos deseos, sino te propone un deseo, digamos, superior, mejor o alternativo. Desea la paz de Dios. Y para que la desees, tienes que elegirla. O sea, según el curso, existe ya un deseo en ti, por ahí flotando, pero no lo has usado, sino que estás usando otros deseos. Deseo, por ejemplo, el sufrimiento también. Para el curso, el sufrimiento también vino de un deseo. Deseo sufrir, deseo el dolor. Aunque a veces no lo reconozcas, según el curso, habrías tomado la decisión de desear el sufrimiento y luego experimentarlo. ¿Por qué? Por haberte equivocado en tu manera de pensar. Eso es lo que explicaría el curso de milagros. Sin embargo, ahora te dice, bueno, no te preocupes por esos otros deseos vanos que no te llevan y te conducen a ninguna parte, sino más bien recuerda que tú deseas la paz de Dios. Recuérdalo. En realidad, de tus 2000 deseos, hay uno que tú deseas. Deseas la paz de Dios. Eso es lo que desean también los que parecen ir en pos de sueños. Esto es lo único que pides, tanto para ellos como para ti cuando haces esta petición con profunda sinceridad. Pues de esa manera procuras alcanzar lo que ellos desean realmente y unes tu intención a lo que ellos quieren por encima de todas las cosas. Hecho este que tal vez les sea desconocido, si bien para ti es indudable. Ha habido ocasiones en las que has sido débil y en las que has estado indeciso acerca de tu propósito. Inseguro con respecto a lo que quieres, a dónde ir a buscarlo o a dónde acudir en busca de ayuda. Mas la ayuda ya se te ha dado. ¿Y no dispondrás de ella ahora compartiéndola? Nadie que realmente busque la paz de Dios la puede dejar de hallar. Entonces fíjate cómo te dice, deseas la paz de Dios. Realmente la deseas. Tus otros deseos no son nada contra este. Por eso elígelo. Y eso es lo que desean también todos los que parecen ir en pos de sueños. O sea, todos los que están creyéndose separados, enfermos, dolientes, sufrientes, carentes, muertos. Todos ellos también están deseando lo mismo. Si tú piensas que ellos desean lo mismo que tú, tienes un propósito compartido. Con esto se alcanza lo que realmente desean todos. O sea, para el curso de milagros, la práctica sería, primero, desear la paz de Dios y luego pensar que todos también la desean, por lo menos todos los que se acercan a ti. Ahí es donde uno puede decir, pero ¿cómo va a desear mi vecino la paz de Dios si todo el día está jode y jode? Bueno, pero te ayuda a pensar, creer que él también la desea para que entonces no haya separación. Cuando tú aceptas la paz con este deseo que lo inicia, la extiendes a los demás. Así es como funcionaría. Entonces, en conclusión, por supuesto que son pensamientos
que eliges. Y estos pensamientos que eliges te van a llevar a una experiencia. Todo lo que ves es todo lo que has deseado. Pero si en este momento deseas la paz de Dios, ¿qué es lo que vas a ver? La paz de Dios. ¿Qué les parece? Déjame aquí tus comentarios al respecto. Vamos a ver lo que dice la lección número 110. Una lección que se podría tomar como meditación. La lección dice, soy tal como Dios me creó. ¿Es esto una meditación? ¿Se puede tomar como meditación? Así que quédate en el video para que podamos descubrir si es así. Aquí nos está diciendo desde el principio que esta idea se va a repetir. Porque con este pensamiento, de entrada se nos está diciendo que es un pensamiento. Con este pensamiento te salvas tú y salvas al mundo si creyeras que es verdad. Te dice que la veracidad de este pensamiento no está hablando aquí de meditación, está hablando de un pensamiento que aceptarlo como verdad te puede llevar a un estado de paz total. Porque si tú sigues siendo tal como Dios te creó, entonces no tiene sentido que tengas miedo, no existe la maldad en ti ni en nadie, no tienes por qué afligirte y la muerte no existe. Quiere decir que cuando tú no aceptas este pensamiento, vives afligido, vives con maldad, vives con aflicción. Por lo tanto, esta idea es lo único que necesitas en este día para la absoluta corrección que sane tu mente. Entonces estamos hablando de que esta es una práctica correctiva. Más que hablar de una práctica de meditación, el curso le llama práctica de corrección de pensamientos. Es como una rehabilitación. Estás tomando una medicina milagrosa para corregir una idea equivocada o creencias equivocadas de tu mente. El curso le llama así, corrección. La idea de hoy es lo único que necesitas para dejar que la absoluta corrección, la expiación, es así, sane tu mente y te conceda una visión perfecta que corrija todos los errores que cualquier mente haya podido cometer en cualquier momento. Si sigues siendo tal como Dios te creó, entonces las apariencias no pueden reemplazar de ninguna manera la verdad. La salud nunca podría transformarse en enfermedad. La muerte no podrá suplantar a la vida, ni tampoco el miedo al amor. Aceptar esta idea es lo que tenemos que practicar. Y luego dice otra vez, con este pensamiento, basta para deshacer el pasado. Fíjate, no tienes que ir directamente a tu pasado a resolver los asuntos y perdonarlos. Si tú estás en la lección 10, solo tienes que aceptar esta idea para deshacer el pasado. Ya no tienes que hacer un viaje a todas tus memorias, sino que esta lección lo hace por ti y lo libera. Con esto puedes salvar el presente también y se puede extender a un futuro intemporal, porque si tú eres tal como Dios te creó, no estás separado de Él. Nunca te separaste de Él si es que es verdad que sigues siendo como Él te creó. No hay una mente distinta a la de Dios, tienes la misma. El poder sanador de la idea es ilimitado. Esta idea es la cuna de todos los milagros. La gran restauradora de la verdad en la conciencia del mundo. Esta es la palabra con la que todo sufrimiento le llega a su fin. Y te dice aquí cómo aplicarla. Soy tal como Dios me creó, su hijo no puede sufrir y yo soy su hijo. Luego, mientras mantienes esta afirmación, ojo, afirmación fija en la mente, trata de encontrar al ser que es el Santo Hijo de Dios. Fíjate, trata de encontrarlo. Es una práctica de encuentro con el ser que Dios creó. Hay actividad, hay acción, hay intención de encontrarlo. Hay un pensamiento que estás usando. Son elementos que son mucho más profundos que lo que una meditación tendría. Aquí hay mucha actividad. Tienes que hacer algo con lo que piensas y con lo que puedes descubrir. No te está guiando una voz externa, te guía una voz interior.
Mantienes la afirmación fija en la mente hasta que encuentras al Hijo de Dios que eres tú mismo, en tu estado espiritual. Por eso, busca en tu interior a aquel que es el Cristo en ti, el Hijo de Dios y hermano del mundo, el Salvador que ha sido salvado para siempre y que tiene el poder de salvar a todo aquel que lo roce, por levemente que sea, y le pida la palabra que le dice que Él es su hermano. Esto es lo que vamos a hacer, buscar en el interior. ¿Cómo busco en mi interior? Me concentro dentro de mí. ¿Es eso meditación? Probablemente para algunos. El curso no utiliza esa palabra. Quedaría entonces a tu libre decisión si tú lo quieres ver así como meditación. Pero el curso le llamaría técnicamente aplicaciones de ideas, correctivos de creencias, ejercicios de aplicación. El término específico del curso es ejercicio de aplicación. Si yo digo, bueno, está bien, ese ejercicio, pero para mí es una meditación, ese es un juicio que tú pones, eso es parte de ti, de lo que tú quieras colocarle. Pero el término técnico del curso de milagros es ejercicio de aplicación. Y en este ejercicio tú buscas en tu interior. Recuerdas que eres tal como Dios te creó. Encuentras el ser que Dios creó. Lo buscas y lo encuentras. Te va a salvar de todos los ídolos que has inventado. Y cuando lo encuentres, cuando encuentres tu ser, tu presencia, como dicen algunos, el Cristo en ti, lo vas a encontrar. Cuando lo encuentres, entonces te vas a dar cuenta que todo lo que habías visto como un ídolo, es decir, un cuerpo, formas, aspectos que parecían darte paz desde el mundo, te vas a dar cuenta que todo eso eran imágenes, equivocaciones de lo que tú creías ser. Es un paso gigantesco hacia la verdad, al abandonar los ídolos y abrir nuestros pasos. Vamos a seguir recordando a lo largo del día que somos tal como Dios nos creó. ¿Soy tal como Dios me creó? ¿Soy el Hijo de Dios? ¿Me puedo conocer? Yo no soy un cuerpo, yo soy el Hijo de Dios. Me conozco de esa manera, me busco y me encuentro dentro de mí. No tengo que encontrarme en otro lugar más que en mí. Así que al final, lo que hacemos es una aplicación. Estamos utilizando a nuestra mente para encontrar nuestro estado espiritual. ¿Qué te parece? ¿Tú qué opinas? Déjame aquí tus comentarios al respecto. Vamos a ver algunos puntos. ¿Qué es lo que yo pienso acerca de esta guerra que está ocurriendo en Medio Oriente? Obviamente es un conflicto muy complicado de entender. Muchas motivaciones, muchas cosas que se están dando al respecto. Hay ideologías de por medio, hay muchos sentimientos, hay conexiones familiares muy importantes y por lo tanto, lo único que yo podría ofrecer es una opinión bastante sesgada, bastante limitada. Hay un conflicto entre Estados Unidos, Israel por un lado y también con Irán. Representan, por supuesto, una de las crisis geopolíticas más complejas que ha tenido la humanidad en estas últimas décadas. Se caracteriza por implicaciones geopolíticas, económicas, pero también humanas, muy profundas. El inicio de estas operaciones militares que tuvieron a gran escala a principios de 2026, a inicios de este año, donde hay estos ataques que van directamente a Teherán, que derivaron, por supuesto, en muerte de figuras clave de la cúpula política y militar dentro del ámbito iraní, como el líder supremo, y otros mandos dentro de la Guardia Revolucionaria, pues altera drásticamente lo que es el equilibrio de poder local, ¿no? Hay un ataque, hay una respuesta, pero hay un desequilibrio, es lo que siempre pasa cuando hay un estado de guerra. A pesar de que se han recibido muchos de este tipo de golpes severos, también Irán está optando o ha optado en diversos momentos por mantener una postura de confrontación, pero controlada. Controlada, o sea, estar diciendo aquí estamos y no nos vamos a dejar. Esto busca obviamente ejercer presión política, por ejemplo, muchos conocen lo que está pasando con el estrecho de Hormuz, donde se está limitando el libre tránsito de los buques que tenían la extracción de petróleo para que lleguen a diferentes partes del mundo, como una forma de reacción ante todos estos ataques. O sea, la respuesta ya no fue
a nivel de los puntos estratégicos militares, sino con la economía del petróleo. Entonces, no se cierra el estrecho de Hormuz para eliminar la posibilidad de que haya petróleo, pero sí se controla demasiado, con el objetivo de desestabilizar a las potencias que están ocupándolo. Así que esto pues obviamente genera muchísimo conflicto, hace que todo el mundo esté también en un estado de alerta, porque la circulación aproximadamente del 20% que hay en este momento del petróleo, pues hace que se suba el precio, y ya lo hemos visto muchos de nosotros, en los boletos de avión cuesta más cara la gasolina, la turbocina, el diésel, cuesta mucho más caro porque hay menos petróleo. Es como la contestación que ha tenido Medio Oriente a los ataques que ha recibido. Es decir, te ataco a través de lo que más te duele a nivel económico. Aunque haya países muy alejados de lo que es este punto de conflicto, como América Latina, nosotros como Europa, estamos recibiendo efectos colaterales a través del aumento de estos costos de energía, de gasolina, de transporte, y estamos obviamente siendo presionados por las economías también locales, que a lo mejor están pidiendo mayores niveles de consumo de gasolina para poder atender, por ejemplo, aquí en México, todo lo que representaría en la parte norte del país, el exceso de calor. Necesitamos más combustible, se apagan las termoeléctricas, se va el aire acondicionado, el clima, por tanto calor y tanta demanda que se requiere. O sea, necesitamos esta parte de combustible fósil todavía. Así que tanto hay una opinión general, por supuesto, ¿no? Tanto dentro de Irán como en Estados Unidos y la comunidad internacional. Hay muchas encuestas y posturas que reflejan esta división, los que están a favor, los que están en contra, los que no se quieren meter con el conflicto, los que de alguna manera tratan de analizarlo y no entienden, pero hay otros sectores que están apoyando la forma de neutralizar amenazas de seguridad también y regímenes autoritarios que en este momento parecen estar ahí muy latentes. Existe un amplio escepticismo, sobre las repercusiones que pueda tener a largo plazo este conflicto. El riesgo, por supuesto, de estancamiento prolongado y una violación de derechos internacionales. Obviamente, aquí la ONU nos avisa, como siempre, ¿no? de todo esto que está pasando. Pero al final, esto sigue generando un tema de tensión en todo el mundo, donde no solamente es un conflicto bilateral entre dos naciones, sino que también reconfigura a otras potencias como China, como Rusia, en un bloque occidental y altera el comercio que pueda tener, frente a un bloque occidental, y está alterando el comercio internacional con grandes interrogantes sobre cómo se va a garantizar esta estabilidad de la región sin generar mayor sufrimiento humano. Ahora, el que llegue la tercera, como dice por aquí Luis, pues no sé si realmente vaya a sea un motivo de que se desencadene. Mira, querido Luis, muchos piensan que ya está la tercera, que ya lleva años la tercera y que la estamos sufriendo, porque estamos sufriendo efectos del cambio climático, una subida de precios, ideologías, que ya la estamos viviendo, pero de otra manera, no como fue la primera y la segunda, en la que bombazos llegaron. No, la estamos viviendo de otra forma, con más límite en algunos puntos. Entonces, ¿yo qué opino de todo esto? Pues lo único es que aunque es un conflicto muy profundo y que no podemos en este instante meter las manos ahí, porque a lo mejor no somos diplomáticos, no somos en este momento representantes de Naciones Unidas o tenemos injerencia política, podemos empezar a trabajar con nuestra familia, con las personas, eliminar la guerra que tenemos dentro de nuestros propios círculos sociales, dentro de nuestra convivencia, la guerra que tengo con mi hijo que no me llama porque estoy esperando a que se dé cuenta que estoy enferma, la guerra que tengo con la pareja porque no le quiero perdonar lo que hizo ayer, la guerra que tengo con el vecino, con el facilitador del curso de milagros que me ignoró cuando le pregunté algo. Esa guerra interna que sí nos corresponde a nosotros es la que tenemos que seguir liberando, porque al final el mundo, desde cierto enfoque, pues es una representación de toda nuestra mente que sigue en este confrontamiento de ideologías.
de poder. Claro, es muy fácil de pronto ver las noticias y decir desde el sillón. Ojalá que eso se solucione, pero es más importante en ocasiones ver cómo está digamos, nuestra casa. ¿Ya perdoné? ¿Ya liberé el sufrimiento? ¿Qué guerra estoy llevando aquí en casa? ¿Qué guerra estoy llevando conmigo mismo? ¿Estoy dispuesto a liberarla? Y a partir de ahí podemos estar, por supuesto, todos en una, digamos, actividad mucho más productiva que simplemente preocuparnos por la guerra que vemos en las noticias. Como digo, no se ignora, pero luego pasamos a la acción. ¿Qué puedo hacer? Algunos van a enviar, obviamente, energía, llama violeta para transformar todo eso. Perfecto. Pero los que no lo hacen, ¿qué están haciendo? Bueno, para mí, mi opinión es trabajar conmigo, seguir trabajando, quitarme esta guerra interior, perdonarme, liberar y después dejar que se me conduzca, que el Espíritu Santo, que Dios, que la inteligencia que está por encima de nosotros, que nos conduzca para saber qué hacemos. Esa es mi opinión. ¿Tú qué opinas? Déjame aquí tus comentarios al respecto. Hablemos un poco acerca de las 5 leyes biológicas que algunos han escuchado con bastante profundidad en un estudio de algunas terapias que proponen que tú te curas solo y que además tus células escuchan. Así que quédate en este video para descubrir algo juntos. ¿De dónde viene todo este tema? Primero, estas 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica no dice exactamente que las células escuchan. No en un sentido místico, ¿no? O sea, las células no tienen orejas, no tienen interpretación ni conciencia en este punto. Pero es una forma de decir que responderían a tu manera de pensar. ¿De dónde vienen estas 5 leyes biológicas? Del médico alemán que muchos conocen, de apellido Hammer, que en los años 80 desarrolla una teoría de cómo el sistema nervioso y la biología responden ante eventos estresantes. Según este enfoque, la enfermedad no es un fallo del cuerpo, más bien es un programa biológico especial con sentido. Está diseñado por la evolución para ayudarnos a sobrevivir a un impacto emocional o incluso a un choque imprevisto. Tenemos entonces una primera forma, una primera ley, ¿no? La ley férrea del cáncer y de cualquier otra enfermedad, donde todo programa biológico especial se desencadena por un choque emotivo y violento, por algo que es completamente dramático, algo inesperado y vivido en un aislamiento. En ese instante exacto en que ocurre ese choque traumático, se altera simultáneamente lo psíquico, el cerebro y un órgano correspondiente. Esa es la primera ley. La segunda ley de la naturaleza bifásica de estas enfermedades es que toda enfermedad tiene 2 fases, siempre y cuando se resuelva el conflicto emocional. Está primero la fase fría. El estrés está muy activo allí. El cuerpo genera síntomas con manos frías, falta de apetito, hay insomnio también, hay proliferación o pérdida celular en ese órgano que se afectó según el tipo de tejido. Y luego está la otra, la fase caliente, cuando ocurre que el conflicto ya se resuelve y es ahí cuando aparece fiebre, inflamaciones, dolores, cansancio extremo y paradójicamente lo que la medicina tradicional ve como estar enfermo es, según esta teoría, la fase de la reparación del cuerpo. Entonces ahí, pues obviamente, las 5 leyes biológicas de Hammer no están empatando con la medicina tradicional. Luego tenemos un tercer punto, el sistema ontogenético, onto de ontología, genético más allá de las células, de los genes, ontogenético de las enfermedades. Mientras que la medicina tradicional busca todo en la parte genética, por supuesto en el órgano, lo que plantea las leyes de Hammer es que está más allá de estos genes, o sea, desde un ámbito mental, emocional, mucho más allá. Se relaciona la respuesta entonces del cuerpo con capas germinales del embrión y de las zonas del cerebro que la controlan, ¿sí?
del embrión, de cuando era muy pequeño. Algunos tejidos crecen o multiplican también estas células durante la fase activa del conflicto. O sea, puede haber un tejido digestivo dañado, precisamente que se active todavía más cuando hay un choque traumático. Aunque hay otros tejidos que también reducen o destruyen células, por ejemplo, que haya úlceras, que haya necrosis, donde hay una fase activa y reconstruye durante la fase de curación. En otro punto, este sistema ontogenético de los microbios es porque Hammer planteaba que estos microbios como hongos, bacterias, virus, no son los enemigos. Cuando tú te enfermas de la garganta porque viene un virus que te llega, pues no deberías de verlo como un enemigo, sino que más bien son simbiontes, operarios del cuerpo, es decir, que trabajan contigo, que están allí precisamente para ayudarte a curar. Lo que la medicina tradicional vería como una infección bacteriológica, Hammer vería como una simbiosis de microbios, de esa parte más pequeña que quiere ayudarte y que se activan solamente en la fase de curación, con el objetivo de que puedas degradar el exceso de tejido. Es como que estas bacterias te van a quitar esos tejidos, tumores viejos, o para restaurar y reconstruir tejidos que están altamente ulcerados. Y finalmente tenemos un punto que podemos llamar la quinta esencia, el sentido biológico, donde se postula que cada enfermedad no es una anomalía, no es un error de la naturaleza, sino que más bien es una respuesta adaptativa. Te estás adaptando y el síntoma tiene un sentido biológico. Está diseñado para que sigas evolucionando, o sea, nos enfermamos para evolucionar mejor y tener la superación de situaciones de emergencia que originaron el choque. O sea, la enfermedad se habría convertido como la respuesta a un choque traumático que afecta a un tejido en particular, pero que en la segunda fase de curación eso ayudará a una evolución sobre el propio cuerpo y seguramente el cuerpo de todos los demás, el cuerpo que corresponda a la relación con la especie humana. Pero ¿qué quiere decir esto de que las células te escuchan? Como hemos oído en muchas ocasiones, ¿no? El concepto pues viene de otras corrientes que no es necesariamente la de Hammer. Por ejemplo, la biodecodificación moderna, la epigenética también divulgativa, como la que hace Bruce Lipton, que habla mucho de temas de física cuántica, de sanación cuántica. Mucho lo fincó Deepak Chopra en los años 70, en los años 80 con su libro de sanación cuántica, y otros siguieron y empezaron a llevar el tema de las células como si tuvieran esta conciencia de responder a tus pensamientos. Así que estas 5 leyes de Hammer pues son más rígidas, más mecanicistas, sostienen, como lo he resumido, en un impacto biológico como el miedo a morir, el que te abandonen, el rechazo, la imposibilidad de digerir una situación. Me acaba de pasar algo complejo, no lo puedo digerir. Luego no puedo digerir en el estómago ciertas cosas que coma. Bueno, según Hammer, pues todo esto el cerebro activa automáticamente una respuesta física prediseñada con el órgano correspondiente. Si me duelen las rodillas, pues es porque algo tuvo que ver con un choque traumático. Hay que explorarlo, hay que ver, hay que trabajarlo, ¿sí? Hay muchas críticas al respecto, muchas. Primeramente, falta de ensayos clínicos y pares. Hammer nunca sometió sus hipótesis a la revisión por pares, ni tampoco publicó estudios en revistas científicas acreditadas con metodologías controladas. Como no hay ese tipo de ensayos, la medicina no puede tomar las ideas de Hammer como algo que se pueda fincar para poder ayudar a otros. Entonces Hammer se queda con sus propias leyes, con sus propios testimonios de personas que lo hayan usado y que tal vez les ha funcionado. Luego tampoco está la posibilidad de poder someter a pruebas que demuestren que es falso lo que él dice. En este tipo de leyes de Hammer, cuando un paciente no se cura después de haber aplicado todo esto o muere, pues muchos defienden, dentro de la escuela de Hammer, pues que no pasó así porque no resolvió el conflicto. O sea, le da mucho enfoque obviamente al tema del choque traumático emocional. Si no se resuelve, por eso no se pudo sanar.
Es decir, que tuvo una recaída invisible, sufrió algún tipo de conflicto por el pánico de la enfermedad, de la medicina, y ahí es donde entonces esto ya se convierte pues como en un dogma irrefutable. O sea, Hammer dice que no se curó por esto y aquello, pero no, como no hay ensayo clínico, como que no hay pruebas, no hay seguimiento, no hay un tratamiento probado en más personas, pues todo queda en esa parte de especulación. Pero si te llegas a curar, entonces las leyes sí funcionan, que son los casos de éxito que se pueden presumir. Que él diga, sí, yo tengo este tipo de casos que funcionaron y se curaron. Pero si no se curan, pues no se habla de esos casos. Entonces, pues hay, por supuesto, muchos riesgos. Personas que abandonan sus tratamientos efectivos de la medicina, precisamente porque consideran que el tratamiento de las reglas, de las 5 leyes, podrían funcionar mejor. ¿Qué es lo que pasó? Que Hammer perdió su licencia médica en Alemania en 1986. Lo encarcelaron por varios países europeos debido a la negligencia, así se le reportó, y la muerte o fallecimiento de muchos pacientes que estaban bajo su cuidado. Entonces, bueno, las críticas ante este punto es pues, reducir todo a una sola causa, es pretender que todas las enfermedades, salvo traumatismos directos o intoxicaciones masivas, se deben a un solo mecanismo. La ciencia médica no toma eso. A veces la ciencia médica diría es multifactorial. Hay muchas cosas que podrían desencadenar algún tipo de patología. Pero Hammer decía no, solamente es el tema del choque emocional y solamente lo vamos a trabajar. Ahora, también todo esto implicaría que hay mucho riesgo también con el tema de los microbios, ¿no? Decir que los hongos, las bacterias, los virus son aliados que solo actúan en fase de reparación para limpiar tejidos es algo completamente insostenible con los conocimientos actuales de la microbiología y también de la inmunología. Existe una microbiota que tenemos, benéfica, se ha medido, claro, pero si le metes más patógenos, si le metes más cosas, tienes un sobrecrecimiento bacteriano descontrolado, destruye los tejidos y produce también fallos que pueden afectar más, mucho más. Al final, todo esto, decir que funciona o no funciona, hay que tenerlo con mucho cuidado. El que haya personas que quieran utilizar todas las técnicas de Hammer, crean que se curan, no significa que realmente se pueda convertir en una regla de curación para todas las personas. Puede haber un fenómeno, la mente puede funcionar allí, claro, pero yo me iría con mucho cuidado. Aunque la medicina tradicional a mucha gente no le gusta, sobre todo en los ámbitos espirituales, de todos modos sigue teniendo muchos resultados a niveles masivos. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre qué se toma adicional a la medicina, la tradicional. Así que mi postura es siempre ir con mucho, pero mucho cuidado. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme aquí sus comentarios al respecto.